Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia, poderosas bandas criminales como el Clan del Golfo y otra que supuestamente había sido eliminada piden pista para negociar con el gobierno entrante de Gustavo Petro. En un documento de 4 páginas justifican el baño de sangre al que han sometido al país, proponen un cese al fuego y diálogos de paz. Lo analizamos. En Noticia Brasil, con amplia ventaja sobre su principal contendor, Luis Ignacio Lula da Silva, oficializa su candidatura a las presidenciales de octubre. ¿Cómo se prepara la izquierda para dar la batalla por el triunfo en la primera vuelta? ¿Cuál es la estrategia del presidente Bolsonaro que busca su reelección? Lo analizamos. En Noticia Uruguay, hay revuelo en el Mercosur por la decisión del gobierno de Uruguay de avanzar en un tratado de libre comercio solo con China. ¿Cuál es el interés de Uruguay? ¿Cuál el interés de China? ¿Cuál la postura de Mercosur? Les contamos, lo veremos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el Clan del Golfo y 27 grupos armados ilegales le piden al presidente electo Gustavo Petro sentarse a negociar una salida política al conflicto. La petición se da a conocer a través de una carta redactada, al parecer, por varios jefes de bandas criminales y ex paramilitares. Para el coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado de la Fundación Paz y Reconciliación, la carta firmada por el Clan del Golfo junto a los Rastrojos, el grupo Los Chotas de Buenaventura, entre otros, ofreciendo comenzar diálogos de paz con el próximo gobierno, aliviaría la vida de campesinos, indígenas y afrocolombianos que han soportado paros armados, confinamientos, desplazamientos y masacres en sus territorios. Y la presencia más crucial que realizan estas organizaciones se nota en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el norte de Antioquia, en el Catatumbo y en varias zonas reconocidas históricamente por el cultivo de la hoja de coca en el Cauca. Llama la atención que la misiva sea firmada por el grupo armado denominado La Inmaculada de Tuluá, porque el 8 de octubre del 2021 el ministro de Defensa Diego Molano señaló que dicha organización armada había sido desmantelada completamente. Con la captura de esta organización criminal se evita que esta comisión de delitos que permanentemente se veían en Tuluá persista. Entonces es como siguen vigentes realmente dónde están haciendo presencia y cuál es su capacidad de acción. Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, los cerca de 6.000 hombres que harían parte de estos grupos armados y que aseguran estar dispuestos a asumir varios compromisos desde el próximo 7 de agosto es una buena señal que permitiría avanzar en un cese unilateral al fuego por 100 días. Pues mire, los que firman la carta demostraron con el paro del Clan del Golfo presencia en por lo menos 180 municipios del noroccidente colombiano, pero también están ahí los Pachenca hacia la zona de Magdalena y en la zona Caribe, estos grupos que hacia Buenaventura y la zona del Pacífico colombiano, y también tienen unas prolongaciones con los Rastrojos hacia la frontera con Venezuela. No es poca cosa, yo creo que es muy importante y ojalá se den las dos situaciones: acuerdo humanitario con la sociedad civil y concertación de cese al fuego y un acuerdo de desmantelamiento con el gobierno. ¿Quién será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores? Álvaro Leiva aseguró que la administración del presidente electo Gustavo Petro está dispuesta a dialogar con todos los que quieran deponer las armas. En respuesta a la misiva enviada, además reiteró que pretende reactivar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Es algo de lo que yo tenía noticia de tiempo atrás, porque por alguna razón hablábamos de la paz total y es uno de los cometidos, uno de los propósitos, y precisamente es lo que vamos a iniciar con muchos y a continuar con otros, porque se venía trabajando
con el ELN. Aquí no es que se vaya a iniciar una conversación con el ELN, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios. Los firmantes del documento señalan que están comprometidos a aportar verdad y reparación a las víctimas. También le piden al gobierno del presidente electo Gustavo Petro que se replantee los temas de extradición. Viviana Bello, Telesur, Bogotá, Colombia. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Muchas reacciones, repercusiones de distintos sectores del país. Veíamos en el informe que preparaban ustedes en corresponsalía uno que resulta fundamental, que es el del nuevo ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva. Pero esta carta también fue enviada a otras reconocidas figuras que han luchado mucho por la paz del país. ¿Qué han dicho ellos? Pues Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Las reacciones, como usted lo dice, han sido numerosas, sobre todo por parte de las organizaciones sociales, de víctimas, de campesinos, indígenas, afros en el país, que ven con beneplácito esta nueva, digamos, agenda que se está desarrollando en el país con relación a los acercamientos que estos grupos ilegales pues están haciendo al nuevo gobierno, un nuevo gobierno que ha abierto la puerta precisamente para que haya esos acercamientos. Sin embargo, también esta misiva para algunos analistas da cuenta de que algunos grupos paramilitares, reductos de los antiguos paramilitares, pues siguen accionando, siguen interviniendo violentamente en algunos territorios. Tal es el caso en la misiva firmada del grupo La Inmaculada de Tuluá, que días atrás el ministro de Defensa, Diego Molano, había asegurado que había quedado totalmente desmantelada. Una cosa es lo que dice este gobierno a nivel internacional y cómo se da esa lucha, y otra cosa es a nivel interno cómo se ve reflejada esa violencia y la persecución por parte de las fuerzas estatales a estos grupos. Pues definitivamente no están desarticulados, la persecución no es tal, y pues ahí vemos que están figurando en esa lista de grupos armados ilegales y bandas criminales que pues se quieren acoger a un proceso de justicia. También desde algunos congresistas de esta nueva legislatura, del nuevo Congreso posicionado ayer, también se ha dicho que se debe revisar la ley de sometimiento a la justicia, precisamente porque hay algunas cosas que se deben determinar y que permitan el desmantelamiento de estas organizaciones criminales. Asegura pues estos congresistas que se deben mirar las condiciones que debe tener o que tendrá o que tiene este proyecto mejor para precisar en qué condiciones de beneficios, si hay un desmantelamiento de estas organizaciones criminales, una entrega de rutas de narcotráfico, verdad, justicia, reparación para las víctimas, y desde ese punto de vista tener las mejores condiciones para que se entreguen precisamente a la justicia. Y en ese contexto pues aseguraron que van a revisar en las próximas semanas cuál va a ser un proyecto, digamos, de sometimiento a la justicia más concreto. Y en ese sentido, pues, decir que este gobierno ha abierto efectivamente todos los mecanismos de diálogo para la paz completa, como lo escuchábamos por parte de lo que es el nuevo canciller, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, para, digámoslo, concretar esos acercamientos, esos diálogos, que en este caso no es unos diálogos de paz, como sí lo aseguró va a seguir el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, sino una política de sometimiento a la justicia. Y a partir de allí, pues, unos condicionamientos necesarios que tendrá que hacer el nuevo gobierno, pues, para dar pasos en relación a la entrega y dejación de armas de estos grupos armados ilegales. Así que bueno, se plantea un nuevo escenario, se plantea un escenario de paz, un escenario de diálogo con los diferentes grupos armados, precisamente para que llegue la tranquilidad a los territorios más afectados por la violencia en Colombia. Tatiana y televidentes. Gracias, Hernán. Por ahora entonces bien recibida. En todo caso hay varios puntos allí que sin duda se necesitan analizar. Porque plantean muchas dudas y por supuesto preguntas. Gracias, Hernán, buenas noches.
Para ello nos acompaña el profesor Carlos Medina Gallego, es analista político, es catedrático universitario en la Universidad Nacional de Colombia, experto en temas del conflicto, con nosotros también desde Bogotá. Profesor Medina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. Este documento, esta carta, entre los que la firman, algunas de las bandas además más poderosas y que han producido un verdadero baño de sangre en Colombia, están las autodefensas gaitanistas de Colombia, que en otras partes del país son el Clan del Golfo, los Caparros, Rastrojos, los Chotas de Buenaventura, la Inmaculada de Tuluá, que no estaba, pero resulta que sí existe, los mexicanos de Quibdó. Primera pregunta, ¿y es que están todos tan interconectados que sacan un documento público, profesor? ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que hay una relación entre ellos que funciona a través de redes de comunicación para operar conjuntamente en el territorio y para coordinar acciones que los puedan llevar a un tipo de propuesta como la que hoy le hacen al gobierno de Gustavo Petro. Y es importante saludar el hecho de que dispongan su voluntad para hablar con el nuevo gobierno y que éste tome en consideración esa propuesta y comience a hacer los análisis pertinentes para mirar cuál puede ser la oferta de justicia que se les puede hacer con el propósito de poner fin al conflicto en los territorios y poder construir la paz. Pero es muy común que ellos mantengan relaciones articuladas por distintas actividades que se desarrollan en los territorios, entre una de ellas el narcotráfico. Dicen, no podemos ser indiferentes al clamor de los colombianos en este documento para lograr la tan anhelada paz social. Y están entonces involucrando una serie de conceptos por los que el gobierno de Gustavo Petro llegaba justamente a la presidencia, pero parece bastante oportunista que estos grupos criminales, realmente no sabemos si saben qué es la paz social, así lo digan en este documento. ¿Usted qué opina? Hay una serie de analistas, entre ellos Fernando Trejos, que acaban de producir un documento en el que tratan de hacer una nueva caracterización de estos grupos en el marco de una propuesta que les da algunos elementos políticos y sociales en términos de que no constituyen los viejos grupos paramilitares ni bandas criminales únicamente, sino que también tienen componentes políticos y generan una serie de adhesiones y legitimidades en los territorios que es importante señalar, porque ellos controlan territorios, han sido capaces de generar acciones de paralización de la economía, la vida social y política en los territorios, y eso genera un tipo de comportamiento y de reconocimiento que le da un carácter distinto y que podría permitir que se hiciera un análisis con todo el acompañamiento que puedan tener por parte de la academia para hacer una caracterización de estos grupos que pueda definir la ruta de justicia que se les puede ofertar. Son más de 6.000, de entre todos estos, el Clan del Golfo más los otros 27 que firman, hombres y mujeres que estarían armados al margen de la ley. ¿Es esta una cifra aproximada o es bastante real pensar que son 6.000 personas que se encuentran dentro de estos grupos armados ilegales, profesor? Siempre es difícil hacer un cálculo exacto del número de personas que se encuentran en armas. Se hacen aproximaciones tomando en consideración algunos indicadores. Pero es importante señalar que el Clan del Golfo funciona como un nodo que construye redes y subcontrata a grupos criminales en distintas partes del territorio cuando requiere hacer presencia en él. Va sometiendo a grupos particulares que están articulados a la criminalidad para que funcionen en torno a la razón social del Clan del Golfo y pueden generar ese tipo de empleo criminal en el marco de un capitalismo criminal que es el que ellos desarrollan. Entonces es posible que haya un número considerable que se expande o se contrae según el tipo de acciones que vayan a emprender. Pero recordemos que estos grupos están articulados al narcotráfico
y no se someterían si no existe por parte del nuevo gobierno una nueva política y una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Hoy, los asesores y los grupos de trabajo del nuevo gobierno, del gobierno entrante, vienen trabajando propuestas muy interesantes para desarrollar en torno a la disminución de los cultivos de hoja de coca, a la utilización cultural, social, cosmética y alimentaria de los productos que han sido utilizados de manera ilegal y a generar una propuesta de regulación de la producción para que pueda sostenerse los abastecimientos de los consumidores en los países adictos, pero bajo unas características particulares que derrumbaría el negocio del narcotráfico, es fortalecido fundamentalmente por el carácter ilegal del mismo. Entonces hay que unir a la desmovilización o al sometimiento a la justicia de los grupos ilegales una estrategia también de disminución y de poder frenar el desarrollo de las economías del narcotráfico, que son las que alimentan y justifican este tipo de grupos. Pero, profesor, para eso se necesitarían otros países para realmente pensar en una lucha efectiva contra el crimen organizado directamente ligado al narcotráfico. Bueno, y Colombia, que es el principal productor de cocaína, que además se va a Estados Unidos, que es el principal consumidor de cocaína del mundo. Así que se necesitarían otros países y entre ellos fundamental Estados Unidos, porque además es la lucha que ha impuesto Estados Unidos bastante fracasada en nuestro continente. Es absolutamente claro, Tatiana, de que Estados Unidos juega un papel importante y que sus políticas de lucha contra el narcotráfico, la guerra que han desarrollado contra el narcotráfico, han sido un rotundo fracaso. Hoy Estados Unidos tiene la oportunidad de ensayar otras rutas en una agenda que se debe construir y que ya ha sido sugerida por el gobierno norteamericano, que ya está teniendo los delegados del gobierno norteamericano para conversar con el nuevo gobierno colombiano en relación con la lucha contra el narcotráfico. Pero no es la criminalización de los productores de hoja de coca, ni la lucha contra los sectores de las bases de la empresa del narcotráfico como se desarrolla esta guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico no puede seguir poniendo muertos en nuestro país y en todas partes del mundo donde esa guerra se desarrolla. Y es muy importante poder establecer unos criterios claros en relación al gobierno de los Estados Unidos y de su política antinarcóticos para poder emprender una ruta diferente que tome en consideración a los protagonistas de este modelo de producción económica ilegal, tome en consideración los distintos sectores que hacen parte de esos procesos y que fueron tomados en consideración en el proceso de paz de La Habana, que hay un acuerdo sobre el desmonte del narcotráfico, se puedan retomar elementos de allí, se puede avanzar en un proceso de regulación de la producción de la hoja de coca, de amapola, de marihuana y la utilización debida de la misma en el marco de una política de salud pública. Una política que acabe con este baño de sangre. En clave latinoamericana, profesor Medina, tenemos un tuit de Indepaz en donde nos recuerda qué ha pasado precisamente con esta violencia exacerbada en la mayoría de territorios que históricamente han padecido el conflicto en Colombia. Lo vemos a través de Indepaz. Es una lideresa social que ha perdido la vida. Aproximadamente un líder o lideresa social mueren producto de todas estas bandas criminales, una de ellas, es lo que se presume, porque no llegan las investigaciones lamentablemente a una conclusión definitiva, por eso la impunidad es tan alta. En este caso se trata de María Piedad Aguirre. Tumaco, sucedió eso en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. María Piedad era una reconocida lideresa vinculada a la organización Caminos de Mujer, desde donde destacan su labor como sabedora de la cultura ancestral, defensora de derechos de las comunidades negras. Ella fue asesinada hace solo 24 horas. 1.331 líderes asesinados en
Líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz 2016, 1.331. Líderes asesinados en 2022, en lo que va de este año, 104, sin contar con los ex militantes de la extinta guerrilla de las FARC. Profesor Medina, y este es un punto clave, porque ¿qué pasaría en una eventual negociación con todos estos grupos y esta realidad tan dura, donde además ellos dicen que no deberían ir a la cárcel, garantías iguales a las obtenidas por otros grupos armados al margen de la ley? Seguramente se hablará hablando de la Ley de Justicia y Paz que se inventó el expresidente Uribe por allá en 2006, o el Acuerdo de Paz de La Habana. Así que es un asunto central. ¿Qué cree usted? Es un asunto complejo, Tatiana, que es necesario revisar con mucho cuidado. Lo primero que yo creo que se debía hacer es aceptar ese cese al fuego unilateral de todos esos grupos. ¿Por qué razón, Tatiana? Porque eso sí es cierto, que son esos grupos los que están asesinando y no la institucionalidad operando de manera encubierta a través de los organismos de inteligencia para acabar a los liderazgos sociales. Debería, con el cese unilateral de los grupos armados ilegales, detenerse la muerte de líderes sociales, y eso sería un gran avance. Segundo, hay que esperar que se haga un estudio lo más pronto posible sobre la naturaleza de esos grupos y la oferta que se les puede hacer en materia del sometimiento a la justicia. Hay dos temas que son fundamentales a tratar. El primer tema es el problema de la extradición. No se puede prometer no extradición cuando se incumple esa promesa y la gente termina extraditada, que fue lo que pasó en el proceso anterior con los grupos paramilitares, que las comandancias posteriormente fueron sindicadas de estar violando el acuerdo que se había hecho y por lo tanto los extraditaron. Es importante que la justicia colombiana los juzgue y pueda ser ella la que defina las rutas en términos de justicia. Y lo segundo, el problema de la cárcel. Habría necesidad de tomar en consideración qué posibilidades hay para que se pueda hacer justicia, reparen a las víctimas y generen un proceso de inserción institucional y social que beneficie a los territorios, detenga la violencia, permita el desarrollo de esos territorios y genere nuevas dinámicas económicas en ellos. Hay unas apuestas difíciles que se vienen haciendo, pero que sería muy importante tomarlas en consideración, analizarlas y ver su viabilidad en términos generales. Pero los puntos que tienen que ver con extradición, cárcel y recursos económicos son muy importantes tomarlos en consideración. Muy importantes, porque es que aquí no estamos hablando de las vírgenes de la caridad en todo el país, sino bandas criminales al servicio del narcotráfico y con otras acciones ilegales. Por último, ellos hablan además de el apoyo a la institucionalidad para acabar con la minería ilegal. Pero sí, bueno, porque además van a proteger también el medio ambiente y ellos son parte además de esa minería ilegal en distintas partes de Colombia. Así que no sé si también hay contradicciones allí, aprovechándose de este momento político que está viviendo el país antes de la posesión del primer gobierno popular que llega a Colombia el próximo 7 de agosto y por ahí derecho entonces pedir el estatus de beligerancia política. Pues ellos han hecho una oferta tomando en consideración el programa de gobierno del pacto histórico. Quieren ganar la mayor aceptación posible. Temas como desarrollo territorial, reparación de víctimas, justicia, paz completa, minería ilegal, multicriminalidad en los territorios, detener esos fenómenos de la multicriminalidad en los territorios, hacen parte de esa propuesta. Pero también llama la atención sobre algo que es importante no dejarlo ir. Es que la carta se indica a los empresarios de ser aliados del paramilitarismo de estos grupos en mucha parte del territorio. Súmele a eso políticos que se beneficiaron de las acciones criminales de estas organizaciones.
hacen una oferta de verdad y de reparación que es importante tomar en consideración, porque dicen es necesario que el país y el mundo sepa la verdad sobre lo que ha acontecido en materia de hechos de violencia e involucran a la institucionalidad del Estado. Entonces hay una serie de elementos que es importante que se tomen en consideración, se hagan las valoraciones correspondientes, se mire la pertinencia de esa oferta y se le dé curso en los términos que la Constitución, las leyes pueden permitirlo. Hay sectores que están mirando la posibilidad de revisar ya el decreto sobre sometimiento a la justicia para hacerle algunos ajustes que lo presente mucho más atractivo para que estos grupos criminales puedan someterse. Recordemos que estos son los grupos criminales que forman el neoparamilitarismo o las nuevas bandas que se formaron a raíz de la primera desmovilización. Pero hay otros grupos que tienen otras rutas que es necesario también explorar. Las disidencias de la FARC, las resurgencias de la FARC, la segunda Marquetalia, e indiscutiblemente un proceso que no se puede dejar de lado, como ya se ha señalado en este programa, es el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, que ojalá pueda entender la importancia que tiene este momento histórico para nuestro país y la manera como ellos pueden contribuir a construir la paz desde los territorios. Tremendo desafío para el próximo gobierno con el anhelo de la paz integral. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Siempre gracias, muy interesante. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, y para todos los amigos de Telesur, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo para usted. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil, con amplia ventaja sobre su principal contendor, Luis Ignacio Lula da Silva, oficializa su candidatura a las presidenciales de octubre. ¿Cómo se prepara la izquierda para dar la batalla por el triunfo en primera vuelta? ¿Cuál es la estrategia del presidente Bolsonaro que busca su reelección? ¿Quiénes son los otros aspirantes? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Firma un importante convenio para la producción de NPK. ¿Qué es NPK? Es el fertilizante más importante del planeta, porque ayuda a elevar la producción agrícola y porque además nos permite fortalecer nuestro sector productivo. En 2023 nuestra planta ya entrará en operación. Que teniendo una planta de fertilizantes con seguridad, vamos a abaratar los costos de operación en el campo agrícola, en la siembra. NPK abrirá una nueva era para impulsar y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Ya está aquí el presidente. Esta estrategia nacional de mejorar la productividad de la tierra y convertirnos en un gobierno, en un país que sea autosuficiente en la producción y consumo de sus propios alimentos, es decir, la seguridad con soberanía alimentaria. Muchas felicidades en buena hora para nuestros hermanos cochabambinos. Ediciones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional al premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Se recibirán trabajos que conceptualicen sobre la experiencia nuestroamericana hasta el día 1 de agosto de 2022. Serán seleccionadas 3 obras para su publicación en formato libro, impreso y digital. Más información en www.sicus.org.ar/premio. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. El mundo sintoniza Telesur. Fabiola López, desde Cuba. Porque Telesur siempre da más. Un país con corazón acompaña a sus familias. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Un país
país con corazón reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones. Iguala los derechos de sus madres y las oportunidades de sus hijos y de sus hijas. Un país con corazón los ayuda a progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, candidato a la presidencia, oficializa este jueves su participación en esta contienda. Según la autoridad electoral, ahora se cuenta con el mayor electorado registrado en la historia para las elecciones de octubre próximo. Vamos a ver. El Partido de los Trabajadores de Brasil oficializó la candidatura este jueves de Luis Ignacio Lula da Silva, quien se medirá con un registro electoral de 156.454.011 votantes habilitados, según dio a conocer el Tribunal Superior Electoral, el más alto registro en la historia del país. Según el órgano comicial, hubo un aumento de 6,21% en el electorado desde las elecciones generales en 2018. En estos comicios del 2022, además del cargo presidencial, se elegirá gobernadores, Senado, diputados federales, estadales y distritales. La fórmula de Lula con el exgobernador paulista Gerardo Alckmin se medirá el 2 de octubre con el presidente Jair Bolsonaro, quien tiene previsto oficializar su candidatura el próximo domingo, y con el centroizquierdista Ciro Gómez, quien lanzó su candidatura este miércoles. Este jueves se dio a conocer una encuesta del Instituto Ideaia, contratada y difundida por la revista Exame, la cual indica que Lula tiene 44% de la intención de voto, Bolsonaro 33%, seguido de Ciro Gómez con 8%. Otros aspirantes como Simone Tebet figura con 4% y André Llanones solo 2%. Los demás candidatos se quedaron con la intención de votos de 1% y no puntuaron. Otra encuesta, Poder Data, ubica con 6 puntos de ventaja en primera vuelta al Partido de los Trabajadores sobre el actual mandatario, quien ha mantenido un discurso descalificativo al sistema electoral, denunciando sin pruebas que habrá fraude en su contra. También sostiene que en las elecciones de octubre habrá una guerra entre el bien y el mal, una retórica que promueve el odio y la confrontación política, por la que ya un militante del Partido de los Trabajadores fue asesinado. Allí parte de los hechos que se han registrado durante esta jornada. Como siempre, les ofrecemos el contexto, pasamos al análisis. Para ello nos acompaña Romy Marcia Benque, ella es integrante de la Plataforma de Movimientos Sociales por la Reforma del Sistema Político, y el Consejo Nacional de Derechos Humanos nos acompaña desde Brasilia, la capital de Brasil. Romy, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, estoy bien, una alegría poder participar con ustedes. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Romy, primero, ¿cómo evalúa usted el escenario preelectoral actual de cara a un proceso que será fundamental y que el Partido de los Trabajadores, esto es algo importante, busca ganar en primera vuelta el próximo 2 de abril? Sí, ganar en primera vuelta es fundamental para la propia democracia brasileña.
Nosotros acá en Brasil estamos en un momento de mucha incertidumbre. Hay toda una sinalización de que el proceso preelectoral, electoral y postelectoral va a ser muy violento, muy agresivo, y toda la estrategia de la base progresista, de la base democrática de Brasil, está jugando sus fuerzas para que Lula y Alckmin, la candidatura democrática que tenemos, consigan ganar en primera vuelta. Romy, hasta ahora las encuestas, y me refiero a las que hemos presentado, y la mayoría de ellas dan una amplia ventaja al expresidente Lula, ahora candidato, el líder natural del Partido de los Trabajadores, sobre el presidente Jair Bolsonaro, sobre 10-12%, pero no llega al 50% para ganar en primera vuelta. ¿Qué tendrá que suceder de aquí a octubre, al cierre de las campañas, para pensar en que esto sea posible? ¿Qué tendrá que suceder? Entonces, lo que tendrá que suceder es hacer un amplio diálogo también con otros partidos. Hay muchos liderazgos que están hablando para que algunos candidatos a presidencia puedan volver atrás en su decisión de concorrer a presidencia, para que todos centren fuerza en la victoria en primera vuelta de Lula y Alckmin. Y también a los militantes, as militantes tienen que hacer un cuerpo a cuerpo con las personas, hablar con ellas y les explicar por qué llegamos, dónde llegamos en Brasil pós 2016, porque la gente, Brasil regresó al mapa del hambre. Brasil está un país muy violento, y sabemos que todo isso é consequência de lo que ha passado em 2016. Então, hacer um amplo diálogo com a base, com o povo, com os eleitores, as eleitoras, para que elas tenham consciência de que su voto é decisivo para cambiar a conjuntura que hoje temos. Romy, está una conjuntura... Sí, por favor. Sí, la escuchamos atentamente. Le quería preguntar ahora acerca de la estrategia del presidente Bolsonaro, y hasta ahora planteado de esta manera: 44% para Lula da Silva, 33% para el presidente Bolsonaro. También dentro de su campaña estarán pensando qué hacer para ganar en primera vuelta. ¿Cómo evalúa usted este discurso sobre aquellos hasta ahora que vemos que serían sus principales seguidores, su voto duro, pero irán por otros sectores? Así que, ¿cómo evalúa usted esa estrategia? La estrategia de Lula, tú estás hablando. No conseguí entenderte. Ya le pregunto de nuevo, Romy. La estrategia del presidente Bolsonaro, a lo que me refería es que, así como el Partido de los Trabajadores tiene una estrategia que espera ganar en primera vuelta, que sea efectiva para ganar en primera vuelta, lo mismo está haciendo el presidente Bolsonaro. Pero hasta ahora lo que vemos es que él se dirige a aquellos que acompañan su voto duro, que han estado con él siempre. ¿Qué hacer si él piensa que con esa estrategia va a poder conseguir votantes? ¿Cómo evalúa usted ese escenario? Então, o presidente Bolsonaro, ele está em uma situação muito complicada e está jugando toda a sua força em uma campanha de deslegitimação do sistema eleitoral brasileiro. Ele está jugando todas suas forças para dizer que o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas não são seguras. Então, há por mais de uma vez dito que se não vamos a ter votos auditáveis, que se não vamos a ter votos impressos, não vai haver eleições. Então, ele está jugando para jugar em las pessoas uma incerteza. Há toda uma rede mobilizada por parte de Bolsonaro em la internet, em las redes sociais, com muitas fake news, com muitas notícias falsas sobre as eleições, sobre os candidatos, as candidatas, e para generar também um clima de pânico coletivo.
isso ele está fazendo agora, nesse momento. Criamos, por exemplo, acá em Brasil, uma coalição em defesa das eleições e nossa coalição tem como propósito muito firme fazer uma ampla campanha para dizer que sim, que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais seguros do mundo, que as urnas eletrônicas são seguras, que desde mais de 20 anos não temos mais fraude nas eleições, tanto é que o presidente Bolsonaro é presidente, não? Se tuviera fraude, ele provavelmente não seria presidente. E isso é o que estamos fazendo. Bolsonaro tem também algo que nos preocupa acá em Brasil, é que ele pode mobilizar todo um setor da sociedade brasileira que nesse momento está armado, porque ele ha jogado muitas forças em políticas pró-armamento da população civil. Então, uno se pergunta o que vão fazer todas essas pessoas armadas nesse processo de campanha eleitoral. Hace muito recentemente, militante do Partido dos Trabalhadores foi assassinado por bolsonarista, porque o militante do PT estava comemorando seu cumpleaños e o tema da festa era o presidente Lula. Então, por isso, o militante bolsonarista foi lá e matou ao homem que fazia cumpleaños. Então, Bolsonaro, sua principal estratégia vai ser insuflar a violência e criar todo um clima de pânico e de ódio para poder manter sua base cerca de ele. Incentivando el odio a través de distintas vías y además con las cajas de resonancia que eso implica. Y allí preguntarle, Romy, sobre el papel que han jugado los medios de comunicación. Algunos de ellos intentaron, con el paso del tiempo del gobierno del presidente Bolsonaro, con el paso de los años, de distanciarse de él. Pero en este momento, ¿cómo juegan en el marco de este proceso preelectoral? Juegan de uma maneira muito ambígua. Sempre a grande mídia privatizada, a grande mídia privada tem um comportamento ambíguo. Uma parte da mídia privada sempre se ha declarado pró-presidente Bolsonaro e vai ser campanha aberta, não, por el presidente. E a maior empresa de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo, todavia está jogando forças para uma terceira via, que não seja nem Bolsonaro nem Lula. Pero essa decisão de Rede Globo, não, esse objetivo de Rede Globo é muito frágil, porque a decisão vai ser entre Bolsonaro e Lula. Pero nesse sentido, tendo a pensar que, por exemplo, Rede Globo vai apoiar mais a Bolsonaro do que Lula, aunque seja um apoio muito discreto e não tão transparentemente declarado. Isso se pode perceber em los noticieros. Así va el escenario preelectoral, quedan unos meses, el próximo 2 de octubre el pueblo decidirá, más de 150 millones de brasileños y de brasileñas, quién será el próximo presidente del país en este complejísimo además escenario político y económico. Romy, muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Gracias. Gracias a usted. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, hay revuelo en el Mercosur por la decisión del gobierno de Uruguay de avanzar en un tratado de libre comercio con China directamente. ¿Cuál es el interés de Uruguay? ¿Cuál es el interés de China? ¿Cuál es la postura del Mercosur? Vamos a verlo a la vuelta en Es Noticia. Nos conecta la transformación. Nos mueve nuestro compromiso que crece cada año.
Carabineros acosó a nuestra periodista Paola Dragni y su camarógrafo. Es latinoamericano. Creamos espacio para la integración de los pueblos del sur. Porque Telesur siempre da más. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta a tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. En Noticia Uruguay, el gobierno anunció la culminación de estudios de factibilidad para un tratado de libre comercio con China. Tenemos detalles en el informe de nuestro corresponsal Mateo Grilla desde Montevideo. Después de 10 meses de espera y previo a la cumbre de presidentes del Mercosur, el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou confirmó que culminó un estudio de prefactibilidad para avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio con la República Popular China. Según Lacalle, el resultado del estudio es positivo. Y con satisfacción podemos decir que esa conclusión es positiva, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países. Ahora sí empezar formalmente las negociaciones para un tratado de libre comercio. En realidad, el estudio de factibilidad pone sobre la mesa una visión general de un proyecto, las condiciones económicas que implica un acuerdo de estas características o qué sectores podrían beneficiarse o cuáles no. El anuncio fue tomado con cautela por la oposición. El senador del Frente Amplio, Daniel Galleani, aseguró que es positivo, pero que aún no se conocen los detalles del estudio. Eso es positivo porque el Uruguay termina una fase que se había comprometido junto a China y bueno, todavía no conocemos mucho los resultados de ese estudio. Sería bueno conocernos por parte del Parlamento Nacional, los diferentes ámbitos productivos, tanto laborales como empresariales, de cuáles son los sectores que se beneficiarían notoriamente por un tratado de libre comercio y cuáles tendrían algunas dificultades. Algunos de estos sectores que podrían ser perjudicados corresponden a la industria manufacturera. Representantes de la Central de Trabajadores consideran que si bien podrían beneficiar a los sectores agroexportadores, que ya han acumulado miles de millones de dólares en estos años, un TLC con China repercutirá en sectores como el metalúrgico, el plástico o el textil. Hablamos del sector metalúrgico, electrónica, naval, textil, vestimenta, inclusive creo que los químicos y algunos más que van a sentir su problemática y esto va a reflejar en cierre de empresas o sectores de empresa y por lo tanto pérdida de fuentes de trabajo a lo largo y ancho de nuestro país. El anuncio de Lacalle Pou se hace público, además, a pocas horas de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur, donde Uruguay asume la presidencia pro tempore del bloque. Este anuncio generó críticas del gobierno de Paraguay, que entiende que se viola la normativa constitutiva del bloque, que prohíbe a los países negociar aisladamente acuerdos comerciales, y también generó críticas de Argentina, que señaló que es un tema a debatir dentro del Mercosur exclusivamente y no es posible hacer acuerdos de este tipo por fuera del bloque comercial. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Y a propósito de esa cumbre presidencial de Mercosur que acaba de finalizar en Paraguay, vamos a revisar los detalles. Este jueves se reunieron los presidentes de los estados miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, y estados asociados en la ciudad de Asunción, Paraguay. Alberto Fernández de Argentina, Luis Lacalle Pou de Uruguay
y el anfitrión, Mario Abdo Benítez. En tanto, estuvo ausente el brasileño Jair Bolsonaro. Estuvieron también representados Bolivia, en proceso de adhesión, y Colombia, Chile, Ecuador y Guayana, en calidad de estados asociados. Uruguay asumió la presidencia pro tempore del bloque comercial, pero el presidente Luis Lacalle Pou no firmó la declaración final del bloque. Los países acordaron una reducción del 10% en el arancel externo común. Concluyeron un tratado comercial con Singapur, puerta de ingreso al mercado asiático. También resaltaron los avances en la concreción del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Asimismo, señalaron las iniciativas para expandir el comercio entre el Mercosur y América Central y el Caribe, y constituyeron un organismo al interior del Mercosur que pueda planificar las inversiones de infraestructura, entre otros asuntos. Sobre esta agenda, el mandatario argentino, Alberto Fernández, reclamó a su par uruguayo no actuar de manera conjunta en las avanzadas negociaciones que tiene con China, en busca de un tratado de libre comercio. Ahora, en este escenario tan difícil que nos toca enfrentar, lo único que yo pido a todos, que no nos ilusione la idea de separarlo. No nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales. No nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí. Luis Lacalle Pou, por su parte, indicó que continuará con esas negociaciones porque son la mejor manera de proteger a su país y pidió comprensión a los socios del Mercosur. Finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a hacer un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. E insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización. Lacalle Pou adelantó que habrá negociaciones con otros países, con el compromiso de informarlas al bloque cuando haya avances. En la declaración que no firmó, los otros países coinciden en la necesidad de trabajar conjuntamente para fortalecerse como región, aprovechando las ventajas productivas, promoviendo las inversiones y trabajando en una agenda de relacionamiento externo dinámica. En ese camino de interés en la integración de América del Sur, las partes expresaron su voluntad en avanzar con el proceso de adhesión de Bolivia al bloque. Allí están los hechos con el contexto, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ronnie Corbo, él es integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, coordinador de la región sur del Foro de Sao Paulo, nos acompaña desde Montevideo, en Uruguay. Ronnie, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, saludos para todo el continente latinoamericano y caribeño. Muchísimas gracias, Ronnie. ¿Cuál es el interés de China en avanzar en un TLC con Uruguay? ¿Qué cree usted? Bueno, no sabemos muy bien cuál es el interés de China porque la parte china no se ha manifestado aún. Básicamente quien anunció con bombos y platillos el término del estudio de prefactibilidad del tratado fue el presidente Luis Lacalle Pou por la parte uruguaya. La parte china, como suele suceder en estos casos, está siendo muy cauta y mucho más con el relacionamiento en este momento estratégico que tiene con la Argentina, con quien acaba de firmar un acuerdo de nuevo tipo, ¿no? Un TLC con importantes inversiones de China en Argentina, y a través de las manifestaciones del canciller Cafiero y del presidente Alberto Fernández queda claro que eso la parte china lo tendrá en consideración. Así que yo creo que estamos entrando en un proceso de análisis que va a ser un proceso sumamente complejo y largo, donde el bloque regional Mercosur dejó claro que, haciendo cumplir la normativa constitutiva del bloque, Uruguay no puede negociar un tratado de libre comercio con un tercer país sin consultar al bloque regional, a no ser que quede afuera del bloque. ¿Y esto qué tan peligroso sería para Uruguay, Ronnie? ¿Qué cree usted? Teniendo en cuenta que, entre otras cosas, China y Uruguay, o para Uruguay, China es un muy importante aliado comercial. Yo primeramente creo que China es el más importante aliado comercial de Uruguay, y creo que lo que vende Uruguay con valor agregado, que es nuestra industria, lo vende básicamente al Mercosur, principalmente a Brasil, que es lo que
genera empleo en Uruguay. Porque nosotros lo que le vendemos a China son básicamente productos primarios. Le vendemos soja, carne. Entonces nosotros tenemos que cuidar muchísimo nuestra industria o lo poco que queda de ella y la generación de empleo, que es uno de los grandes problemas que tiene Uruguay. Y particularmente que creo que un país muy pequeño como Uruguay depende en gran medida de la integración regional, le hace el Mercosur, lo que fue la UNASUR en un momento que esperemos se retome, y la CELAC, para, como país parte de una comunidad latinoamericana y caribeña de naciones, y en este caso del Cono Sur, del Mercosur, negociar con otras características, con potencias mundiales como puede ser China. Porque es muy peligroso para un país tan pequeño como el nuestro negociar un tratado de libre comercio que liberalice importantes sectores y tener una invasión de productos chinos que nos genere una alta tasa de desempleo, que ya es un tema que nos preocupa en el país. Claro, y esto además es muy interesante lo que nos estás diciendo, Ronnie, porque a primera ojeada se pensaría que el principal aliado de Uruguay es Estados Unidos y resulta que no. Pero sí hay que evaluar lo que eso significa para la relación de Estados Unidos con Uruguay. Y en este caso, por supuesto, con el actual gobierno del presidente Lacalle Pou. ¿Qué cree usted? Yo creo que el principal gobierno aliado político de Lacalle Pou es Estados Unidos, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que en nombre del pragmatismo político que Lacalle Pou defiende y con las ganancias que genera con China el sector que él representa, o sea, el grupo agroexportador, lo que él denomina los Maya Oro, él defiende los intereses de la clase que representa y de los sectores que han sido muy beneficiosos del comercio con China ante la suba de las materias primas hoy en el mundo por la guerra de Ucrania, ante la suba de los productos que Uruguay le vende a China. Lo que sí hay que tener en consideración en este estudio que empezará ahora de la negociación del tema de un tratado de libre comercio es cuáles son los sectores que van a perder en esta negociación. Y ahí es donde nos preocupa a nosotros, sobre todo la presencia del sector manufacturero, de la industria textil, lo que queda de ella en Uruguay, que fue muy importante, el sector automotriz, el sector de la producción nacional. Entonces, eso es una cuestión muy importante que Uruguay tendrá que analizar y lo tendrá que hacer en el marco de acuerdos concretos de todos los sectores sociales y multipartidarios, porque un tratado de libre comercio con China implica un tratado de Estado de Uruguay, no de un solo gobierno como en este caso. Y yo creo que ese tratado de libre comercio con China llevará su tiempo y yo espero que por el bien de Uruguay se haga en el marco general de una negociación con el Mercosur, como el tratado que se acaba de firmar, por ejemplo, con Uruguay. De hecho, lo que uno, sí, de hecho, esto, bueno, es sin duda una pregunta hipotética, pero viendo el escenario, uno pensaría que la verdadera intención del gobierno chino es presionar para generar un acuerdo con Mercosur, pero se van acercando de esta manera. Ahora con Uruguay, pero también es un muy importante aliado comercial de Brasil. En este momento también clave en la compleja economía que tiene Brasil. Sí, puede haber una estrategia por parte de China en ese sentido, también la puede haber del gobierno uruguayo en el tema de las asimetrías del Mercosur, lo que esto implica ante economías tan fuertes como Argentina y como Brasil, pero también nosotros tenemos un panorama político donde Brasil tendrá elecciones y las encuestas marcan que Lula es el gran favorito a ganarlas, que esperemos se concrete, y eso cambiará el mapa político del Cono Sur y de América Latina y el Caribe en su conjunto. Porque en el caso de que Lula gane, Brasil con la segunda economía, con México con Andrés Manuel López Obrador, la integración continental latinoamericana y caribeña y la CELAC pasarán a ser un tema clave en la agenda política de todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Boric acaba de ganar en Chile, lo mismo pasó con Petro en Colombia, un continente que cambia de signo y donde estuvieron presentes en la cumbre representantes de los países que son participan en el Mercosur, no como socios principales, pero estuvo Bolivia, que está por entrar en el Mercosur, tenemos la situación de Chile, también estuvo Colombia, y bueno, y tenemos la situación de Venezuela, que es un tema que también en su momento habrá que resolver, y en este sentido los componentes políticos inciden de una manera realmente importante.
pero viéndolo de una manera mucho más amplia, no se estaría pensando, si por ejemplo unimos todo esto y lo que planteas con todos los gobiernos, si es una negociación a través de la CELAC, no sería un tratado de libre comercio, serían acuerdos de cooperación, que es más hacia donde se aspira a negociar en tratar de eliminar las asimetrías y avanzar en igualdad de condiciones, sino tratados de libre comercio con la experiencia que tenemos en nuestra América Latina. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que nosotros, los países latinoamericanos, yo no soy partidario de los acuerdos de libre comercio en ninguno de sus tipos. Soy partidario de acuerdos de cooperación que pongan en el centro el desarrollo regional de América Latina y el Caribe, la complementariedad productiva, con un papel determinante de la ciencia, la tecnología y la innovación y la producción de conocimiento asociada al desarrollo de todos los países latinoamericanos y caribeños. Y como dijo Xi Jinping en China, de lo que se trata es de que nuestros pueblos vivan mejor. Entonces apostamos con China a una cooperación sur-sur, con tratados de nuevo tipo, de complementariedad, y donde logremos un desarrollo benéfico común para nuestra región y para China, en el marco de un nuevo sistema de integración, no del neoliberalismo y del libre comercio reinante. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros debemos debatir con China, primeramente en este caso que se está tratando como Mercosur, y mucho más importante en el plano de la CELAC, a que nosotros apuntamos que la integración latinoamericana y caribeña sea plena a través de esta organización, el reflote de la UNASUR, de los componentes sudamericanos y del propio Mercosur. O sea, que se integren los procesos de integración regional, pero con el objetivo del desarrollo nacional, de la justicia social, de la complementariedad productiva continental y de un concepto distinto de la integración, no basado en el comercio, sino en la complementariedad y en un régimen más solidario como supimos tener en América Latina y el Caribe en su momento, o en el propio Mercosur con el ingreso de Venezuela y la concepción que Hugo Chávez le imprimió desde Venezuela a ese concepto. Pues lo comparto con usted plenamente, porque bien conocemos los efectos que ha tenido los tratados de libre comercio, no me refiero solamente a China, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, algunas de nuestras naciones que han sido tan complejos y cómo han quebrado las economías de nuestros países cuando se han aplicado. Muchísimas gracias, Ronnie. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Nos encontramos mañana. Sigan con nosotros.